contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y a ti, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Así sea. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y comenzamos. Estamos largamente concentrados en qué hace la versión mejor de cada uno de nosotros, la mejor versión de cada persona. No pierdan de vista ese cuadro referencial macro, y dentro de ese cuadro referencial macro, lo que cada persona hace en su mejor versión. Estamos moviéndonos desde hace algunas sesiones en el terreno de la teología, que es el ama de la filosofía y que es, por lo tanto, la madre de todas las ciencias. Incluso es la parte principal de la metafísica, es decir, de lo que está más allá de lo físico. Y vale la pena comenzar a ampliar nuestros conceptos sobre la moral cristiana en una época en la cual abundan las confusiones, las contradicciones, las dudas y desde luego una enorme ignorancia. Voy a proceder un poco a lo Cantinflas, porque a pesar de que no es ningún filósofo, era bastante gracioso en este aspecto y muy ingenioso cuando le preguntan, oiga señor, él medio borrachín y con los calzones a media pompi y con su botellita de licor en una mano y su lenguaje florido. Oiga, señor, ¿me puede usted decir dónde es la cantina de la esquina? Y Cantinflas dice, ¿ve usted aquel perro que está haciéndose pipí en ese poste? Sí, sí lo veo. Pues allí no es. Ay, señor, dígame dónde está la cantina de la esquina. ¿Ve usted ese señor de negro que está atravesando la calle y que se va sacando un billete de la bolsa? Seguramente va a comprar una botella de licor. Sí, sí, lo veo. Pues allí no es. Dígame dónde está. Bueno, ¿ve usted ese carro negro estacionado con la puerta medio abierta y un señor bajándose? Sí, sí, lo veo. ¿Es ahí? No, ahí tampoco es. ¿A qué viene a todo esto? Total, Cantinflas nunca le dijo al viandante dónde quedaba la cantina del esquina. Nunca se lo dijo. Eso es el lenguaje cantinflesco. Sin llegar a lo cantinflesco, quiero comenzar por decir lo que no es la moral cristiana, lo que no es la moral católica. Porque hay muchos miembros del grupo, incluso algunos que he invitado hoy por primera vez, o por segunda o tercera, muchas confusiones al respecto. El primer criterio es, por ejemplo, cuando una persona teme haber cometido un pecado mortal y entonces tiene la duda, ¿será, habrá sido pecado? ¿Habrá sido pecado tener malas intenciones respecto de haber hecho tal acción? Y a veces estas acciones son tan ridículamente inocuas como la de alguien que hoy en la mañana me preguntaba, llegué a un alto y frené. Y en esos momentos tuve malas intenciones hacia Dios, pero me detuve. ¿Acaso habré cometido pecado? Y obviamente la respuesta es no. ¿Por qué no? Lo explicaré unos minutos después. Entonces, la conciencia dudosa no es criterio de pecado. La conciencia escrupulosa
no es criterio de pecado. La conciencia perfeccionista no es criterio de pecado. ¿Por qué? Lo explicaré con más amplitud en un rato más. Otra, ese es un extremo, lo que llamamos la conciencia estrecha, que en algunos casos llega a ser tan estrecha que ni siquiera es permeable al agua, totalmente cerrada, totalmente estrecha, como se da en el caso de las neurosis obsesivas, que cae en miedos de haber pecado de modo verdaderamente ridículo, patético. ¿Será pecado matar una mosca? ¿Será pecado rascarme una costra mientras me baño? ¿Será pecado tener ganas de decirle palabrotas a Dios? Y hacen miles de preguntas verdaderamente absurdas y enfermizas. En el lado contrario, totalmente opuesto, tenemos a la conciencia laxa. Laxa es igual, tiene el mismo significado que laxante. ¿Qué hace un laxante? Pues suelta, hace aguado el producto de la digestión para que pueda salir cuando hay estreñimiento. Entonces, en la conciencia laxa, todo se pasa. Nada es pecado, nada está mal, nada es una ofensa a Dios. En cualquier circunstancia, el aborto es admisible por razones personales, porque cada quien puede juzgar de las cosas como bien le vaya. No hay una conciencia recta, ilustrada, todo es dependiendo de las circunstancias, es el extremo opuesto de la conciencia escrupulosa. Ya veremos dónde queda el justo medio. Otra cosa que no es el fundamento de la moral cristiana, y mucho menos de la ética católica, es el criterio subjetivista, el criterio que se fundamenta en lo que uno piensa, aun cuando este pensamiento pudiera ser de buena fe. ¿Acaso de buena fe? ¿Acaso no es verdad que una persona habitante de algún lugar de la Tierra, como la Amazonia, o como la selva del Darién, o como las intrincadas selvas de la África ecuatorial, personas que nunca han visto un blanco, ¿acaso su ignorancia no es de buena fe? Pues claro que lo es, porque nunca han tenido la oportunidad de ver a un blanco. Por lo tanto, no cometen ninguna falta cuando hubiera una discusión en la cual alguien que sí los vio le esté diciendo a los que no los ha visto que tienen que creer en la existencia del hombre blanco. Y no hay manera de convencer al negrito o al amazónico que nunca ha visto un blanco, no hay manera de convencerlo de que sí existe. Entonces, el criterio subjetivo no es suficiente para dirimir cuestiones de moral y de ética. Nunca la subjetividad puede producir nada más que errores. Como cuando tú de buena fe supones que no hay un siguiente escalón y al extender el pie para pisar el tierra firme, donde ya no hay escalón, pisas en el vacío y te vas de boca. Te vas de bruces y hasta te puedes matar o cuando menos romper la nariz o tener que meter las manos. ¿Por qué? Porque no viste lo que objetivamente no existía o lo que objetivamente sí existía. En ninguna parte, en ningún terreno de la ciencia humana, la subjetividad resuelve problemas. En todas las ciencias humanas y en todas las ciencias en las que interviene Dios en la inteligencia humana, como es en el caso de la teología y en cierta forma también de la filosofía, el subjetivismo
es decir, las certezas basadas única y exclusivamente en la buena fe de las personas, es insuficiente por sí misma para resolver cuestiones éticas o morales. Tampoco lo es el materialismo, que dice que solamente se puede creer aquello que se puede ver, oler, tocar, medir y pesar, y que por lo tanto cualquier cosa que no se pueda ver, escuchar, oler, medir y pesar no existe. Y a eso lo llamamos un materialismo extremo. El materialismo extremo nunca en la historia ha sido suficiente para establecer las bases de la moral cristiana, muchísimo menos de la ética católica. ¿Qué más no es un criterio para formar una base objetiva, realista, trascendente sobre el bien y el mal? Ojo, no lo es la experiencia personal, que somos muy dados a aplicarla casi en la vida cotidiana a tiro por viaje. Ejemplos. El marido medio neuras recibe un día un plato con poca sal o con mucha sal de su esposa, por primera vez en 4 años. ¿Y cómo reacciona este marido tarambana neurótico? Diciéndole a su esposa, es que no sabes cocinar. Es una generalización absurda e injusta. Si aplicamos este modelo a la ética, a la moral, no funciona. ¿Por qué? Porque es una exageración. O cuando alguien se equivoca y generalmente alguna persona que está cerca de él y que quiere molestarlo, le dice, es que tú siempre metes la pata, tú siempre te equivocas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desechar como criterio para establecer el bien y el mal? La experiencia personal. La experiencia personal no basta. Es totalmente insuficiente. ¿Qué otra cosa fundamental no sirve para establecer una moral sólida, una ética católica sólida? El voto de la mayoría. El bien y el mal no están sujetos al voto popular. No por el hecho de que la mayoría de las personas hagan algo, es bueno. No por el hecho de que la mayoría de las personas no crean en algo, es malo. No por el hecho de que el 86% de los ciudadanos alemanes en la década de los 30 del siglo pasado hayan llevado a Hitler al poder, escogieron un buen gobernante. La mayoría de votos, queridos amigos, no tiene ningún valor. Por lo tanto, la democracia de sufragio universal es uno de los grandes inventos de la masonería para mantenernos sujetos a regímenes anticristianos y absurdos y destructores de las naciones. Porque primero vuelven ignorante al pueblo, privándolo de la educación, privándolo de la enseñanza de la ética y de la moral, privándolo de la enseñanza de la religión católica, sobre todo, privándolo del conocimiento de su historia, de la nación respectiva, privándolo de las matemáticas y de la ciencia y enseñándoles a odiar al que tiene, enseñándoles a odiar a los fifís, enseñándolos, como lo hace el peje, a odiar a los aspiracionistas, a los que usan traje o corbata, a los que tienen un título universitario. Y luego a toda esa masa absurda de estúpidos, ignorantes, mequetrefes, los convierten en votantes. Y así es como llegamos a la caquistocracia y a la oclocracia, que parecen democracia, pero que en realidad
es el gobierno de la chusma y el gobierno de los peores. La opinión de la mayoría no tiene ningún valor en ningún campo de las ciencias. Imagínense ustedes que un día vamos a escoger al piloto de la aeronave que nos va a llevar de aquí a Chicago o a Acapulco por mayoría de votos. Bueno, resulta menos malo eso que escoger por mayoría de votos al que habrá de conducir una nación. Resulta menos malo escoger a un piloto por mayoría de votos que escoger a un juez o a un magistrado o a un ministro de la Suprema Corte, como ahora lo quieren hacer y como muy probablemente, salvo noticia en contra que todavía no conocemos, el Tribunal Electoral, el Supremo Tribunal Electoral, haya decidido parar esa locura. Entonces vamos a quitarnos de la cabeza esas telarañas masónicas de la opinión de la mayoría, del voto de la mayoría, del que, ay, todos piensan así, ay, ¿quién no lo haría? Ay, es la opinión de la mayoría. Pues a mí me vale una pura y dos con sal la opinión de la mayoría, porque las mayorías, queridos amigos, siempre se han equivocado a lo largo de la historia. Nunca una mayoría ha acertado en nada, por ser mayoría. ¿Quién sí acierta? El sabio, el virtuoso. Y si es un sabio virtuoso, acertará siempre o casi siempre, pero no por ser mayoría. Más bien es una minoría ínfima. Puede ser uno solo, como lo fue Sócrates en la Atenas que lo condenó a tomar cicuta porque predicaba que no había muchos dioses, sino solo uno. Así que si no estamos dispuestos a enfrentarnos a la mayoría, vámonos despidiendo de la búsqueda de la mejor versión de nosotros mismos, porque la mejor versión de nosotros mismos está en contra de la mayoría de flojos que no estudian, de la mayoría de ninis, de la mayoría de idólatras, de la mayoría de paganos bautizados, de la mayoría de católicos mal formados, católico ignorante, futuro protestante, de la mayoría de gobernantes ineptos y sobre todo corruptos, del sufragio universal de una mayoría analfabeta que solamente puede concluir al gobierno de la chusma, caquistocracia, y al gobierno de los peores, la oclocracia. No es criterio de moralidad. Bien, terminemos con la respuesta cantinflesca y vayamos ahora sí a la respuesta directa. ¿Qué es lo que sí puede conformar una base sólida, una base permanente, una base definitiva para tener solidez, certidumbre, camino a Dios y la mejor versión de nosotros mismos en nuestro comportamiento ético-moral? Bueno, pues comienzo la exposición. Es un problema de teología moral. Se me pasó a decir algo muy importante, en lo que no es suficiente criterio para formarnos en ética y moral. El texto de la Biblia. El texto de la Biblia no basta para tener una base sólida para establecer en la vida cotidiana una verdadera moral cristiana o una verdadera ética católica. Voy a poner un solo ejemplo que ya he citado en otras ocasiones y lo vuelvo a referir. ¿Saben ustedes por qué cada norteamericano tiene 1.5 armas en su casa?
O sea, si estamos hablando de una nación de 300 millones de personas, existen en los hogares 450 millones de armas, desde rifles de alto poder hasta pistolas de 9 milímetros y muy rara vez una 22 o un pequeño rifle para matar moscas. No, son armas en serie, armas brutales, armas incluso reservadas al uso del ejército. ¿Y en qué se basaron los gringos para formar la Asociación Nacional del Rifle? Pues en un versículo de la Biblia, faltaba más, donde dice, Cristo, yo no vine a traer la paz, sino la guerra. Y entonces alguien tuvo la feliz ocurrencia de decir, ¡ay, lo dice Cristo! Hay que armarnos. Porque ¿cómo sabemos si el vecino no es un asaltante? ¿O cómo podremos pasar la noche durmiendo a pata suelta sin el miedo a que alguien se meta a casa? ¿Qué interpretación tan gringa, tan protestante, tan absurda de un versículo de la Biblia en donde lo que Cristo quiso decir no fue ármense porque vine a traer la guerra y no la paz? Lo que Cristo vino a decir es que habrá enemistad entre quienes lo sigan y entre quienes lo rechacen. Claro, por supuesto que sí. Ser hoy un católico militante es ganarse el odio, el desprecio, la difamación, el bloqueo de aquellos pseudocatólicos tibios que son incapaces de proclamar el evangelio a voz en cuello. Como Eduardo Verástegui, que en un tono muy suavecito, muy polite, nada convencido, nada enojado, nada indignado, dice algo contra el aborto, pero qué diferencia respecto de aquellos que sí proclamamos la defensa de la vida y denunciamos la maldición satánica del aborto, con todo el poder de nuestra voz y de nuestros pulmones, de nuestra pluma y de nuestra vehemencia para denunciar el mal y proclamar la verdad. Entonces, la Biblia tampoco es un criterio único para formular una sólida moral cristiana o menos aún una ética sólida ética cristiana. No podemos contentarnos con llenar nuestras exposiciones morales con textos de la Escritura, porque eso sería mantenernos demasiado apegados a la letra que no puede dar la vida. Por lo tanto, nuestra labor decisiva consistirá en encontrar el lugar en el corazón de la moral y de la personalidad cristiana que reside en la fuente secreta del Espíritu Santo y trabajar en preparar el terreno para que pueda brotar su palabra de nuevo con abundancia. No se trata, leo a un famoso autor sobre el asunto, de un asunto pequeño, pues muchos obstáculos de gran envergadura obstruyen el paso en esta búsqueda de la ayuda del Espíritu Santo para formarnos éticamente en el plano intelectual. ¿Por qué? Pues porque al concentrarse desde hace siglos solo en las obligaciones, la moral se ha endurecido, un poco en la forma de piedra, y se opone a todo lo que fluye y brota. Sin duda, así fue porque era necesario dominar el flujo de la subjetividad, que ya he criticado hace rato, y de las pasiones desatadas. Pero hay que ir a otras fuentes para poder formular una sólida ética cristiana, aparte de la mera letra de la Biblia.
incluyendo la palabra de Cristo en los 4 evangelistas. Y entonces, ¿a qué me voy a referir con otras fuentes? Bueno, me voy a referir a otra de las fuentes maravillosas de la moral cristiana, de la ética católica, que es, aparte de la revelación contenida en la Biblia, en la tradición, en aquello que siempre desde los albores de la historia ha sido maligno, aquello que desde los albores de la historia siempre ha sido benigno o benevolente, que es, por ejemplo, hacer el bien sin mirar a quién, que es honrar a los padres, aun cuando ellos sean malos padres, que es permanecer fiel al cónyuge, aun cuando él sea infiel, y tantas cosas más de las que podríamos poner diversos ejemplos. Por supuesto, ahora nos enfrentamos a una buena camada de curas que cuando uno les plantea algún problema de teología moral, me replican, incluso a mí me ha pasado, en pleno confesionario. Caramba, señora Bascal, ¿es que aún existe la teología moral? E instantáneamente me levanto, le hago una reverencia de cortesía y me voy a buscar a un mejor sacerdote que aquel que ignora la vigencia permanente y perpetua de la teología moral basada en la Biblia y además en la tradición. Pero hay una tercera fuente para sustentar la moral cristiana, la ética católica, en un terreno que ha llegado a ser tan movedizo y tan agitado que no se pueden ya contentar como antaño con soluciones simples de casos o con arreglos parciales. Una vez más, como nunca en la historia, es preciso cavar profundamente el terreno y ahondar verdaderamente en el corazón y en la esencia humanas. Y aquí viene otro tercer fundamento para la ética cristiana y la moral católica, y esta se llama ley natural. La ley natural. Infinidad de cuestiones confusas, contradictorias y sujetas a controversias pueden ser dirimidas a la luz de la ley natural. ¿Qué dice la naturaleza? ¿Qué sostiene la naturaleza como tal? Por ejemplo, la primera ley que vemos en la naturaleza es la preservación del equilibrio. ¿Qué sucede en la naturaleza cuando por intervención del hombre se rompe ese equilibrio? ¿Qué sucede? El caos, las inundaciones, las sequías, las pérdidas de cosechas, las grandes catástrofes, principalmente causadas porque el hombre desobedeció la ley natural que busca el equilibrio. Ejemplo, muy sencillo. ¿Por qué los habitantes de Chalco tienen ya casi un mes sumergidos bajo 1,5 metros de aguas hediondas? Estamos hablando de alrededor de 150,000 personas en el Valle de Chalco. Porque talaron todos los bosques de la región y rompieron el equilibrio. Cuando yo era niño, ir a Chalco era atravesar unos bosques maravillosos, por donde quiera que uno llegara, norte, sur, este, oeste, por donde quiera que uno llegara. Y ahora todo aquello es un inmenso páramo, con una hondonada en medio. Y claro, cuando llueve, no hay vegetación que contenga las riadas y los diluvios. ¿Quién rompió el equilibrio? El hombre. Entonces, pongo un ejemplo de ley natural.
¿Qué sucede, por ejemplo, con una mujer que aborta? Y a lo mejor no una, sino varias veces. La herida que ella se autoinflige, la herida que ella misma se causa. No me refiero al bebé que mata y asesina, me refiero a ella misma en lo corporal, en lo endocrino, en lo neurológico, se comete a ella misma una herida cuya cicatriz nunca va a cerrar. Es una herida de muerte. Es una herida sobre la cual va a caer una serie de, digámoslo así, maldiciones, depresiones, tristezas, arranques coléricos, pesadillas espantosas. A partir del aborto se puede afirmar, sin temor a equivocarme, que la naturaleza nunca la va a perdonar. Aun cuando haya ido al confesionario y recibido la absolución, Dios habrá perdonado el pecado, pero la naturaleza, como dice el dicho, nunca perdona. Los seres humanos perdonamos a veces. Dios perdona siempre al que se arrepiente, pero la naturaleza jamás perdona. Siempre cobra las consecuencias. Entonces, el seguimiento leal, humilde, observador, investigador, sincero, acucioso, detallado de la ley natural nos va a dar un fundamento extraordinario para definir lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué más? Claro que adentrarnos en el conocimiento de la ley natural a veces va a requerir, sobre todo en esta época, de un estudio verdadero, porque la ley natural está tan llena, tan aplastada por tantas costumbres que ya se han vuelto como ley natural, que ya se han vuelto como dominio de la mayoría, que ya se han vuelto como, ay, todos lo hacen. Entonces, no falta el incauto, el ignorante, o en el sentido psiquiátrico, no en el sentido de insulto, no falta en el sentido psiquiátrico, el imbécil, que porque muchos lo hacen, lo considera bueno. Hay que profundizar en lo que la naturaleza grita, y a veces lo grita, pero no de manera tan evidente. Es otro de los fundamentos de la ética católica y de la moral cristiana. El conocimiento y la práctica de la ley natural. Por eso muchas de mis discusiones con muchos de ustedes, cuando están en terapia personal, individual o familiar, es darles argumentos a favor o en contra de algún comportamiento X en función de lo que reclama la ley natural. Yo recurro más a la ley natural que incluso a lo que está en la Biblia. E incluso pido que por favor, si no tienen un guía espiritual de alto nivel, no se les ocurra basarse en la letra de la Biblia, porque pueden cometer errores garrafales al atenerse a la letra escrita, que requiere de una interpretación autorizada. Por eso la Iglesia desestima, desaconseja la lectura personal e individual de la Biblia, porque además de esa lectura surgen las sectas protestantes. Vamos a ver qué otras bases tenemos por aquí. Algo muy poco común, porque cada día se pierde más, es una también parte de la ley natural, y es el sentido común. Ejemplo de lo que sería una aplicación de sentido común.
ha habido personas con las que he discutido sobre el aborto y les digo, a ver, imagínate que tienes un perrito recién nacido entre tus manos. Ahora estréchale el cuello con toda tu fuerza hasta que lo asfixies y lo mates. Ay, no, doctor, ¿cómo cree? Yo nunca haría eso. Muy bien. ¿Y por qué si con una alegra permites que el cirujano reduzca a pequeños fragmentos de carne viva el cadáver de tu hijo al que quieres abortar? Ay, qué grueso es usted, doctor, qué dura me la puso. No, yo no la puse. Esa ley yo no la puse. Yo nada más le estoy dando voz. Esa voz ya existía y es parte de la ley natural y se llama sentido común. O bueno, agarra algo menos grande que un perro, agarra un pajarito y apachúrralo con tu puño hasta que oigas que hace crack y se muera. Ay, no, doctor, qué cruel me la pone. Yo nunca haría eso. ¿Y por qué si haces eso con un ser humano? Es que es un conjunto de células. Ah, sí. O sea, de un conjunto de células. Un día se va a convertir en ser humano. Dime a partir de qué momento, a partir de qué mes es un ser humano. Bueno, pues hay quien se atreve a legislar que es ser humano únicamente cuando nace, desde el momento de nacer. Antes no tiene derechos de persona porque antes de que nazca no es un ser humano. ¿Qué cosa más absurda? Ilógica e irracional contra el sentido común y contra la ley natural. Qué bárbaro. Pero así sucede en una inmensa mayoría de las veces. Así que no nos hagamos ilusiones con el hecho de que la mayoría siempre tiene la verdad, falso. Con que yo puedo interpretar la palabra de la Biblia, falso. Con que yo puedo actuar contra la naturaleza porque tengo un caso de excepción, falso. Todo eso es contra la propia naturaleza de la persona. Es contra su propio bien, contra su propio beneficio. Y además, dicho sea de paso, contra su propia salvación eterna. ¿Qué otra fuente vamos a encontrar para conocer bien la moral cristiana y la ética católica? Y agárrense, porque aquí viene algo muy difícil de aceptar y de entender, sobre todo en ciertas circunstancias y ante ciertos personajes. Y me refiero a las declaraciones ex cátedra infalibles de muchos papas. Me refiero a la infalibilidad del papado cuando habla sobre fe y costumbres desde la cátedra de San Pedro. Cuando, en su calidad de vicario de Cristo, el Papa declara como inaceptable una determinada conducta, como la del aborto. Cuando el Papa declara como aceptable una determinada conducta en materia de fe y costumbres, el Papa está iluminado de manera permanente por el Espíritu Santo y no se puede equivocar. Cuando habla ex cátedra y cuando habla ex cátedra en materia de fe y costumbres. Y resulta que muchas personas me empiezan a contradecir diciéndome, es que el Papa ha dicho una serie de barbaridades terribles. El Papa Francisco, sí es verdad, pero no se ha equivocado ni una sola vez en materia de fe y costumbres, hablando es cátedra, por la sencilla razón desde que tomó el papado, no ha hecho una sola declaración ex cátedra. Solo ha hecho declaraciones a título personal, la mayoría muy equivocadas.
como cuando invita a su grupo selecto de asesores a personas de la comunidad LGTBIQ más las letras que se acomoden de aquí a diciembre. Es un error brutal. O cuando elogia al líder principal de la ideología de género, el renegado sacerdote jesuita James Martin, y lo felicita por su labor pastoral. Brutal. Pero no está haciendo una declaración es cátedra. No está diciendo, yo en mi calidad de vicario de Cristo y desde la cátedra de San Pedro, declaro que la acción del jesuita James Martin es válida ética y moralmente. No lo ha hecho, ni lo hará. El Espíritu Santo no se lo va a permitir, porque tenemos la palabra de Cristo, de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Se podrá seguir equivocando en materia política. A ver, ¿ustedes le han escuchado una crítica severa, contundente a Maduro? No. ¿Qué es lo único que se ha atrevido a decir? Oremos porque todo mundo en Venezuela se ponga en son de paz, como si el pueblo venezolano no fuera la víctima de un pequeño grupo de gángsters armados, sostenidos por gran parte del ejército de ese país, traidor a su patria, y que más de 20 millones de venezolanos, casi la mitad en el exilio, o cuando menos la tercera parte, sean víctimas de un narcorrégimen. ¿Por qué no lo ha condenado Francisco con toda su fuerza? Ay, pues porque el miedo no anda en burros, porque teme ser a lo mejor políticamente incorrecto. Pues su papel es ser políticamente incorrecto, como lo fue Cristo, que siempre estuvo dándoles en la torre y en la base a los gobernantes de su época y a los fariseos y a los sacerdotes y a los líderes del pueblo hebreo, hasta que lo mataron. ¿Qué Francisco teme que lo maten? Pues qué cobarde. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué guarda silencio? La verdad no lo sé, pero no es algo que se pueda aplaudir. Por lo tanto, en él no nos podemos basar cuando no habla ex cátedra, sino cuando emite opiniones que de suyo son cuestionables, como su gravísimo silencio ante la dictadura de Cuba, de Nicaragua y ahora de Venezuela. ¿Por qué recibe a un monstruoso personaje como el Pejelopostli? ¿Por qué lo recibe? Y entonces los chairos de este país, que presumen de ser católicos, gritan de alegría, el Papa recibió a nuestro cabecita de algodón, qué grande es el Papa. No, qué limitado de recursos se vio, qué tontería tan gigantesca cometió, en vez de haberle puesto condiciones. Deja de promover y de apoyar las políticas abortistas de México y entonces te recibo. Deja de apoyar al narcotráfico y entonces te recibo. Deja de liderar al narcotráfico desde la cúpula de tu poder y entonces te recibo. No lo hizo. Y entonces recibe al principal capo de la droga de este país y al principal abortista de este país y la chairiza aplaude. Y entonces muchos católicos por esto me cuestionan. ¿Cómo vamos a confiar en la infalibilidad del Papa si lo vemos equivocarse tan grave y frecuentemente? Y entonces yo le contesto, es que el Papa se puede equivocar en materia que no sea ex cátedra. La infalibilidad del Papa se reduce solo cuando habla ex cátedra y en materia de fe y costumbres. Y en todo lo demás es tan falible como tú y yo. Pero cuando el Papa declara algo ex cátedra, entonces sí, retiemble la tierra y obedezcamos.
todos los dogmas, todos los lineamientos que el Papa ha declarado como parte esencial de la moral cristiana, como papas anteriores que declararon la defensa de la vida como una obligación ineludible para el católico. Ahí está otra de las enormes y maravillosas bases de nuestra fe cristiana, de nuestra moral católica, de nuestra ética universal con la cual vamos a ser juzgados. Así que entonces, y hay una cosa muy curiosa, que la teología, la filosofía, la física, las matemáticas, la astronomía y cualquier otra ciencia tienen todas ellas algo en común. ¿Qué es? ¿Alguien que me diga? Yo, a ver si estoy Adrianita. en lo cierto. Andrea, perdón. Las ciencias nos ayudan a entender, a describir, pero no o sea, no, la ciencia no crea nada, descubre. Muy bien, la ciencia descubre. Muy bien. ¿Y la teología inventa o descubre? Ah, Mm, la teología también descubre, o sea, También nosotros, descubre. Muy bien. ajá, ¿Y la filosofía? también, Descubre lo que ya existe. Entonces, ¿en qué se fundamenta? En la verdad. Todas sí. las ciencias tienen como fundamento la verdad objetiva, no la opinión. Quiero terminar con una frase lapidaria. Yo nunca voy a respetar tu opinión, nunca, si está equivocada. Siempre voy a respetar tu persona, pero no tu opinión, no al menos necesariamente. A menos que tu opinión sea rotundamente verdadera. Entonces tendrá todo mi respeto. Pero hoy, ¿qué dice el mundo? Respeta tú mi opinión como yo respeto la tuya. Pues qué par de borricos platicando. Las opiniones no son lo respetable. Lo respetable es la persona, no la opinión. Por favor, principal objetivo de esta sesión, descartemos la opinión subjetiva personal como fundamento de nuestra moral cotidiana. Aquello que yo siento que si hago tal cosa es pecado, puede ser que no. Y termino, perdón, se me olvidaba algo fundamental, cuando sí se da el pecado. Y esto tiene una dedicatoria especial para alguien que me está oyendo, aunque no voy a decir su nombre. Para que haya pecado se necesita materia grave, pleno conocimiento del acto malvado y pleno consentimiento de las consecuencias perversas. Si no hay esas tres cosas, no hay pecado. Por eso yo le pregunto a la persona que tiene dudas, ¿tú tuviste la intención formal de romper con Cristo para siempre? ¿Tuviste la intención formal de adorar al demonio para siempre? ¿Tuviste la intención formal de picotear con un puñal la hostia consagrada? ¿Tuviste como intención formal adulterar con tu prójima, que es mujer de otro? Ay, no, doctor, ¿cómo cree? Nada de eso ha sido mi intención. Entonces no has pecado. Aunque sientas la obsesión enfermiza de haber pecado.
Ven con el psiquiatra, ven con el psicólogo, pero no vayas al confesionario, porque no estás en pecado. Para que haya pecado se necesita el pleno conocimiento y consentimiento de haber hecho un pecado en materias graves, no en tonterías, no en fruslerías, no en pequeñas cositas de la vida cotidiana, sino en asuntos fundamentales de la vida de nuestra ética católica, cristiana, que están contenidas principalmente en la ley que conocemos con el nombre de los 10 mandamientos. Así que entonces invito a todos a restablecer nuestros fundamentos en la Sagrada Escritura, en la voz del Espíritu Santo, en la revelación contenida en los evangelios, en la ley natural y también en el magisterio infalible de la Iglesia. Esas son las fuentes de nuestra moralidad, de nuestra ética. Y bueno, pues como siempre pasamos a la sección